Cite. Start. La risa estridente de Vanessa rompió la sagrada calma de mi tarde, agitando su teléfono celular último modelo frente a mi cara, como si fuera el trofeo de una cacería salvaje. Cite 1680. Cite. Start. Mamá ya está. Ya vendí tus 2 hectáreas de atrás. El dinero ya está en mi cuenta, todo listo, gritaba mientras bailaba por mi cocina. Cité 1681. Sus tacones repiqueteaban contra el piso de baldosas que mi difunto esposo y yo colocamos con nuestras manos. Cite. Start. Pobre ilusa. Cite. 1681. Cite. Start. No sabe que con esa danza macabra de avaricia acaba de firmar su propia sentencia con tinta indeleble. Cite. 1682. Cite. Start. Soy doña Berenice, tengo 71 años, soy ingeniera agrónoma jubilada y fui consultora de suelos para el Ministerio de Agricultura. Cite 1683. Cite. Start. Mientras mi propia sangre celebraba, creyéndose una magnate inmobiliaria, yo me quité los lentes y comencé a limpiarlos con la calma de quien ha visto pasar muchas temporadas de sequía. Cite. Itzienliu bypassesi. Cite. Start. Mi hija menor cree que la edad me ha vuelto lenta, torpe y dócil. Cite 1685. Cite. Start. Confunde mi silencio cultivado con la ignorancia de una anciana senil. Cite. 1685. Cite. Es el error clásico, el más arrogante y peligroso que cometen aquellos que solo miran los frutos de la cosecha sin molestarse jamás en entender la fuerza de la raíz. Cite 1686. Cite. Start. Lo que ella ignora, lo que su codicia no le permite ver, es que en este intrincado juego de ajedrez rural yo moví mi reina hace más de media década. Cite 1687. Antes de continuar, te pido algo sencillo. Si esta historia toca tu corazón en algún momento, suscríbete al canal. Aquí ningún dolor se cuenta en vano. Todo este infierno se desató apenas un par de horas antes. Cite. Start. Yo estaba sentada en el porche trasero, revisando mis notas sobre la floración de los aguacates, respirando el aroma a tierra húmeda que es mi verdadero hogar. Cite 1688. Cite. Start. De pronto el huracán de mi hija estacionó su camioneta roja frente al jardín, levantando una nube de polvo densa e innecesaria. Cite 1688. Cite. Start. Vanessa siempre ha sido así, ruidosa, impulsiva y con una alergia severa al trabajo honesto, al sudor que mancha las manos. Cite 1689. Desde que su padre murió, ella dejó de ver esta finca como un hogar. Cite. Start. Para ella esto solo ha sido un cajero automático gigante hecho de lodo, hojas y madera. Cite 1690. Cite. Start. Yo en cambio veo un laboratorio vivo, un ecosistema sagrado que respira y que juré proteger. Cite 1691. Cite. Start. Ella entró a mi casa pisando fuerte sin limpiarse los zapatos, trayendo consigo ese olor penetrante a perfume barato y ansiedad urbana que tanto me marea. Cite 1692. No me saludó. Cite. Start. No hubo un beso en la frente ni un atisbo de cariño filial. Cite 1693. Cite. Start. Su único saludo fue ese grito de victoria que espantó a los pájaros carpinteros del comedero. Cite 1693. Cite. Start. Lo logré, mamá, exclamó dejando caer su pesado bolso de diseñador sobre mi mesa de trabajo, desordenando sin el menor cuidado mis muestras de semillas. Cité 1694. Cite. Esos inversionistas de la capital no aguantaron más la presión. Les dije que o firmaban hoy mismo los papeles o se olvidaban del proyecto de los condominios. Pagaron el precio completo hasta el último centavo. Cite 1695-1696. Cite. Start. Me quité los lentes muy despacio, doblando las patillas con deliberada lentitud, y la miré directamente a los ojos. Cite 1696. Cite. Start.
Había un brillo febril casi enfermizo en su mirada. Cite 1697. Cite. Start. Era esa codicia luminosa que ciega a la gente estúpida ante los oscuros abismos que tienen justo enfrente de sus pies. Cite 1697. Cite. Start. ¿Vendiste? Le pregunté con una voz completamente neutra, fría, manteniendo el tono bajo para obligarla a dejar de gritar en mi casa. Cite 1698. Cite. Start. Vanessa, esas tierras del fondo son la zona de amortiguamiento del bosque seco. No se pueden tocar por ley. Y más importante aún, esas tierras son mías. Cite 1699. Cite. Start. Yo no he firmado absolutamente nada. Cite 1700. Cite. Start. En ese momento ella soltó una carcajada nerviosa aguda y desagradable. Cite 1700. Cite. Esas risas, que intentan disfrazar la culpa más sucia con descaro puro. Cite 1700. Cite. Start. Se acercó a la cocina. Se sirvió un vaso de agua del viejo filtro de barro, actuando con una soltura repulsiva, como si ya fuera la dueña absoluta del lugar. Cite 1701. Cite. Start. Ay, mamá, por favor. No te me hagas la difícil. Ahora me soltó, restándole importancia a mis palabras con un despectivo gesto de su mano. Cite. 1702. Cite. Start. Falsifiqué tu firma. Bueno, no falsifiqué, mamá. Digamos que la agilice. Cite 1703. Cite. Start. El notario es íntimo amigo de Jorge, mi novio, así que no nos hizo muchas preguntas aburridas. Cite 1703. Tú tienes artritis severa, siempre te tiembla la mano al agarrar la pluma. Hubiera sido un martirio insoportable llevarte hasta el pueblo con este calor. Cite. Start. En el fondo te hice un gran favor. Cite 1704. Cite. Start. Al escuchar eso sentí un golpe seco brutal directamente en la boca del estómago. Cite 1705. Cite. Start. No era un dolor físico. Cite 1705. Cite. Start. Era una decepción tan profunda, tan negra, que parecía tener eco dentro de mi pecho. Cite 1705. Cite. Start. Te hice un favor. Cite 1706. Cite. Start. Esa frase envenenada flotó en el aire caliente de la tarde. Cite 1706. Cite. Start. Mi propia hija, la niña a la que le pagué la universidad vendiendo mis mejores cosechas de café y mango, bajo el sol inclemente. Cite 1707. Cite. Start. La misma niña a la que le enseñé a dar sus primeros pasos en estos mismos pasillos acababa de cometer un delito grave, un fraude imperdonable, y tenía el cinismo de presentármelo como un acto de caridad administrativa. Cite o mie shapte sute shapte o mie shapte sute opt. Cite. Start. Un favor, repetí en un susurro áspero, sintiendo cómo se me tensaba la mandíbula hasta doler. Cite. 1708. Cite. Start. Vender el patrimonio de tu familia, falsificando mi identidad, es un favor. Cite 1709. Cite. Start. Es dinero, mamá, mucho dinero, me gritó ella, perdiendo los estribos y sacando el celular para restregarme la pantalla bancaria por los ojos. Cite. 1710. Cite. Start. Mira esa maldita cifra. Con esto pago por fin mis deudas, cambio el auto por uno del año, y a ti te puedo meter en esa residencia de ancianos de lujo en la ciudad. Cite 1711. Cite. Start. Esa que tiene piscina climatizada y enfermeras para limpiarte las 24 horas del día. Cite 1711. Cite. Start. Ya no tendrías que estar aquí enterrada viva, llena de lodo y peleando con los bichos y la humedad. Cite 1712. Ahí estaba. Cite. Start. La verdad desnuda y repulsiva sobre la mesa. Cite 1712. Cite. Start. No era solo su hambre de dinero, era su deseo profundo de borrarme. Cite 1713. Cite. Start. De sacarme de mi entorno natural y archivarme en un depósito de viejos inútiles solo para que ella pudiera disponer del resto de mi amada finca a su absoluto antojo. Cite 1713. Cite. Start.
Vanessa nunca entendió que yo no vivo aquí porque no tenga otra opción. Cite 1714. Cite. Start. Vivo aquí porque yo soy parte de este suelo. Cite 1714. Cite. Start. Me quedé mirándola en silencio, analizando cada uno de sus gestos erráticos, exactamente igual a como suelo analizar las hojas enfermas y llenas de plagas bajo el lente de mi microscopio. Cite. Itzenzibaisegu. Cite. Start. Vi su impaciencia crónica, su total y absoluta falta de respeto por mi autoridad por mis canas. Cite 1716. Cite. Start. Comprendí con un escalofrío que para ella yo ya no era una persona con derechos y voluntad propia. Cite 1717. Cite. Yo me había convertido en un obstáculo biológico que necesitaba ser eliminado para su comodidad. Cite 1717. Cite. Start. Sentí una oleada de calor hirviente subirme por el cuello. Cite 1720. Cite. Start. Quise gritarle en la cara, escupirle que era una vulgar delincuente, echarla a escobazos de mi casa como cuando era una niña insolente. Cite 1720. Pero los años trabajando con la madre naturaleza me han enseñado una lección invaluable. Cite. Start. La reacción impulsiva, el fuego ciego rara vez da buenos frutos. Cite 1721. Cite. Start. La paciencia milimétrica es el arma más letal del agricultor. Cite 1722. Cite. Start. Respiré muy hondo, llenando mis viejos pulmones con el olor a tierra húmeda y abono fermentado que entraba por la ventana. Cite 1722. Cite. Start. Ese olor fuerte que ella detestaba era mi ancla a la cordura. Cite 1723. Cite. Start. Me obligué a calmar el latido furioso de mi corazón. Cite 1723. Cite. Start. Si mi propia hija quería jugar sucio y arrastrarme al fango, pronto descubriría por las malas que el barro es mi elemento natural. Cite 1724. Cite. Start. Y el comprador le pregunté volviendo a poner mi atención en mis muestras de semillas, fingiendo a la perfección una resignación de anciana derrotada que estaba muy lejos de sentir. Cite 1724. Itzen Tibayarseu. Cite. Start. Sabe que esa firma no la hice yo. Cite 1726. Cite. Start. Claro que no, se rió Vanessa con burla, tomando una manzana roja del frutero y mordiéndola con una fuerza salvaje. Cite 1726. Cite. Start. Creen que doña Berenice firmó felizmente desde su mecedora. Cite 1727. Cite. Start. Mañana vienen los topógrafos a medir y las máquinas pesadas. Cite 1727. Quieren empezar a nivelar el terreno el lunes a primera hora. Cite. Start. Tienen mucha prisa por preventer los lotes. Cite 1728. El lunes. Cite. Start. Tenían apenas 3 días. Cite 1729. Cite. Start. O mejor dicho, esos infelices creían que tenían 3 días. Cite 1729. Cite. Start. Bajé la vista hacia mi cuaderno de campo, ese viejo cuaderno de tapas duras, donde anoto todo con letra minuciosa. Cite 1730. Cite. Start. Vanessa, en su infinita ignorancia, no sabía que mi artritis y mi supuesta senilidad eran en gran parte una cortina de humo. Cite 1731. Cite. Start. Una trampa que yo misma había dejado crecer como maleza, solo para ver quiénes eran las víboras a mi alrededor. Cite 1731. Cite. Start. Cuando uno se hace viejo para la sociedad, te vuelves invisible. Cite 1732. Cite. Start. Y créanme, la invisibilidad es el superpoder más destructivo del mundo si sabes exactamente cómo usarlo. Cite 1732. Cite. Escuché el motor de su camioneta roja rugir y alejarse por el camino de tierra, llevándose su ruido ensordecedor y su avaricia lejos de mi santuario.
Cite 1688. 1756. El polvo se levantó en espirales ensuciando los helechos de la entrada exactamente igual a como ella ensucia todo lo que toca. Cité. Start, me quedé sola en el silencio maravilloso de mi casa, pero no había rastro de paz en mi interior. Cité 1757. Cité Start. El aire de la sala todavía apestaba a su perfume barato y a esa ansiedad urbana que me asfixia. Cite 1692. Me dejé caer lentamente en mi silla de mimbre, sintiendo cómo el eco de sus palabras rebotaba contra las viejas paredes de adobe. Te hice un favor. Cite. Start. Falsificar mi identidad. Robar la tierra que esconde el sudor y la sangre de mi difunto esposo. Planear mi encierro en un asilo estéril con olor a desinfectante para no volver a verme. Y tener el maldito descaro psicópata de mirarme a los ojos y llamarlo un favor. Cite 1704 1713 1720. Miro hacia abajo. Mis manos descansan sobre mi regazo pesadas como rocas. Las arrugas del tiempo tiemblan ligeramente no por la fragilidad de la edad, sino por una furia contenida que me quema las entrañas. Cite. Start. Los nudillos están hinchados por la artritis, manchados por el sol inclemente de Michoacán. Cite 1789. Una lágrima caliente espesa como la resina del Guayacán cae sobre mi anillo de bodas desgastado. No siento dolor en el pecho, siento un vacío helado en el alma. Recordé de golpe aquellas tardes sofocantes de mayo, cuando Vanessa apenas era una adolescente berrinchuda. Cite Start. La llevaba conmigo a las inspecciones de campo, intentando desesperadamente sembrar en ella el amor por nuestras raíces. Cite 1815. Cite Start. Le enseñaba a diferenciar un suelo ácido de uno alcalino, probándolo con la punta de la lengua, un viejo truco de agrónomos. Cite 1816. Cite Start. Pero ella escupía la tierra con asco, corría a limpiarse la boca con toallitas húmedas y me miraba con un desprecio absoluto que me cortaba la respiración. Cite 1817. Hueles a abono, mamá. Eres asquerosa, me decía tapándose la nariz como si yo fuera una indigente que se cruzó en su camino. Qué ironía tan cruel. Cite Start. Esa misma tierra que le daba asco extremo fue la que pagó cada semestre carísimo en su universidad privada cada maldito bolso de diseñador que hoy cuelga de su hombro cada capricho de niña rica que le costé, vendiendo mis cosechas de café y mango bajo el sol. Rajatabla, cite 1707. Si alguna vez te has sentido invisible dentro de tu propia familia, quédate conmigo y suscríbete. ¿Desde qué ciudad de México nos estás acompañando hoy? Escríbelo en los comentarios, porque sé que muchas de nosotras guardamos secretos que pesan toneladas en el alma, y aquí, entre estas líneas, no estamos solas. Yo me sentí completamente invisible durante años. Cite. Start. La subestimación es un manto cómodo, y mi hija me lo echó encima creyendo que yo ya no servía para nada. Cite. 1808. Cite. Start. Hubo una cena hace apenas unos meses a la que llegó con Jorge, ese novio suyo con cara de buitre y título de notario corrupto. Cite 1703. Yo acababa de llegar del huerto con lodo seco en las botas y el sombrero gastado. Vanessa me arrinconó en el pasillo oscuro, susurrando con los dientes apretados, ¿cuánto? Yo la miré confundida, sin entender. ¿Cuánto vas a tardar en morirte y dejar de avergonzarme? Mírate las uñas. Pareces una sirvienta de rancho y Jorge viene de gente decente. El golpe fue brutal. Me tragué las lágrimas de sangre. Sirvienta, cite, Start. En mi propia casa, cite 1720. Pensé que era simple soberbia juvenil arrastrada hasta la adultez. Qué estúpida y ciega fui. No era vergüenza, era un asco calculador. Y el asco tarde o temprano engendra la traición más vil. Cite, Start. Tú descansa, mamá. Deja que yo me encargue de todo, me decía últimamente con una sonrisa plástica y falsa. Cite 1807. Cite, Start. Esa frase tú descansa, que de boca de cualquier hijo sonaría a amor puro en los labios pintados de Vanessa, era una sentencia de muerte. Cite 1808. Cite
Start era la forma más dulce, más perversa de decir, muérete pronto o quítate del medio, porque me estorbas. Cite 1808. Cite Start. Ella no quería venderme una vida más cómoda en un asilo de lujo. Cite 1711. Cite Start. Ella quería comprar su boleto a la alta sociedad, vendiendo mi historia, mi sudor y mi refugio. Cite 1868. Cite Start. Pensaba que porque mis rodillas crujen por las mañanas, al levantarme mi cerebro también lo hace. Cite 1812. Cite Start. Creía que mi silencio en la mecedora era senilidad. Cite 1731. Cite Start. Pero en la agricultura el que corre se cansa rápido y el que observa en silencio cosecha. Cite 1764. Cite Start. Me levanté despacio de la silla de madera, apoyando todo mi peso sobre la mesa del comedor, y caminé arrastrando un poco los pies hacia mi estudio. Cite 1733, 1784. Cite Start. Mi santuario no es un cuarto de costura de abuelita tejiendo suéteres, es una oficina técnica imponente, llena de mapas topográficos y diplomas. Cite 1786, 1787. Cite Start. Me acerqué al viejo archivero metálico de la esquina y abrí el tercer cajón, ese que siempre mantengo cerrado bajo llave. Cite 1733, 1735. Cite Start. Mis dedos venosos acariciaron una simple carpeta azul. Cite 1736. Cite Start. Adentro, un documento con sellos oficiales dorados de la Semarnat esperaba pacientemente. Cite 1736. Cite Start. Hace 5 años, en un acto de lucidez brutal, traspasé la titularidad de estas tierras a la Fundación de Preservación Botánica Berenice y Rogelio. Cite 1740. Cite Start. La tierra ya no era mía para vender de forma individual. Cite 1742. La firma que mi hija falsificó con tanta arrogancia era papel mojado en un mar de burocracia. Acababa de venderle aire a unos tiburones inmobiliarios. Y mi verdadera cacería desde las sombras acababa de comenzar. Cite el silencio. En mi estudio era sepulcral, apenas interrumpido por el canto lejano de las cigarras que presagiaban otra noche calurosa aquí en nuestro rincón de Michoacán. Cite 1894. Mis dedos aún posados sobre la carpeta azul sellada por la Semarnat temblaban levemente. Cite Start. No por la debilidad de mis 71 años, ni por el miedo a lo que se avecinaba, sino por el peso asfixiante de la traición que se había gestado bajo este mismo techo. Cite 1745. Recordé con una nitidez dolorosa y humillante lo que había pasado apenas unas semanas antes, cuando Vanessa empezó a medir mi propia casa con una cinta métrica amarilla, como si yo ya estuviera bajo tierra y ella estuviera calculando las dimensiones de mi lápida. Cite Start. Caminaba por la sala con sus tacones de marca resonando contra las baldosas de barro que su padre instaló con tanto esfuerzo. Cite 1756, arrugando su nariz operada con repugnancia. Esta casa huele a viejo, a humedad y a fracaso, mamá. Me soltó un día, sin siquiera mirarme a los ojos, mientras anotaba números altaneros en su libreta de cuero fino. Toda esta madera podrida y estos muebles de rancho se van a la basura. Aquí voy a levantar un ventanal gigante para mi sala hundida. Y ese sofá espantoso donde te sientas a tejer, lo voy a quemar el mismo día que te largues. Sus palabras no eran simples comentarios de diseño de interiores. Eran dagas oxidadas clavándose en cada rincón de mi memoria, diseñadas para pisotearme y borrar cualquier rastro de mi existencia en el lugar que yo misma construí. Cite Start. Yo la observaba desde mi mecedora de mimbre, tragándome el nudo áspero que me rasgaba la garganta y fingiendo tomar mi café de olla. Cite 1893. La anulación sistemática de mi vida no se detuvo en la arquitectura del lugar. Días después de esa horrible escena,
Mi hija llegó con una pila de folletos brillantes con portadas de ancianos sonrientes que parecían drogados por la resignación. Cite. Start. Mira, mamá, me dijo arrojando los papeles sobre mi mesa justo encima de mis delicadas muestras de semillas nativas. Cite 1694. Cite Start. El lugar se llama Ocaso Dorado. Cite 1878. Tienen piscina climatizada y enfermeras que te bañarán a tiempo. Cite Start. Ya no tendrás que estar aquí enterrada viva llena de lodo y apestando a abono todo el día. Cite 1711. Cite Start. Allá te darán tu sopita blanda. Jugarás bingo 3 veces por semana. Cite 1878. Y dejarás de ser una carga estorbosa para mi nueva vida. Me lo decía con una sonrisa gélida, acomodándose el cabello rubio de peluquería, convenciéndose a sí misma de que su crueldad y egoísmo eran un acto supremo de caridad cristiana. Un favor. No era una condena a muerte en vida. Mi propia carne y sangre, la niña a la que amamante y saqué adelante, me estaba empacando en una caja de cristal para esperar mi último suspiro, solo para poder financiar sus caprichos superficiales y pagar las deudas con ese novio de pacotilla que tiene. Cite. Start. El dolor en el pecho era tan agudo y punzante que por un instante creí que mi viejo corazón finalmente iba a ceder ante la angustia. La culpa es una mala hierba que crece alarmantemente rápido en el corazón de una madre. Cite 1819. Me pregunto si alguna vez has tenido que descubrir en secreto la peor versión de alguien a quien amas profundamente. Si es así, deja tu abrazo virtual en los comentarios y dinos de qué ciudad nos escuchas, porque tu mensaje puede ser el consuelo exacto que alguien necesita hoy. Yo en ese momento me pregunté con lágrimas silenciosas, resbalando por mis mejillas llenas de arrugas, en qué maldito momento me equivoqué tanto en su crianza. Cite. Start. La había consentido demasiado para compensar la dura ausencia de su padre, y el desastroso resultado era este monstruo codicioso que no dudaba en vender mi dignidad por un puñado de pesos sucios. Una noche mientras yo fingía dormir en mi habitación la escuché hablando por teléfono con Jorge en el pasillo oscuro. Su voz chillona y emocionada cortaba el silencio de la madrugada como una navaja afilada. Cite. Start. Ya tengo todo arreglado, amor. La vieja ni siquiera se dio cuenta del fraude. Está tan senil y ciega que cree que esos papeles eran para renovar el seguro médico del tractor. Cite 1731. Ni leyó lo que firmé por ella, la muy estúpida. Ya me vi en las playas de Cancún estrenando camioneta nueva mientras ella traga gelatina desabrida en el asilo. Cite. Start. La muy estúpida. Al escuchar esa frase escupida con tanto veneno por los labios de mi propia hija, algo dentro de mí se rompió definitivamente. Fue un chasquido sordo, profundo e irreversible, como cuando una rama gruesa se quiebra violentamente bajo el peso del hielo invernal. El dolor punzante y la tristeza maternal que me consumían se evaporaron en ese preciso y oscuro instante, dejando en su lugar una frialdad absoluta, un invierno permanente y calculador en mi alma. Dejé de ser la madre abnegada y herida que lloraba por el amor perdido y pisoteado de su hija. Me convertí nuevamente, y con toda mi fuerza, en la ingeniera agrónoma impecable, la misma mujer de hierro que ha firmado dictámenes, que han parado carreteras y autorizado represas gubernamentales. Cite 1791. Cite. Start. Si ella había decidido por su cuenta que yo era un simple obstáculo biológico que necesitaba ser eliminado. Cite 1717. Cite. Start. Entonces le iba a demostrar en carne propia cómo gestiona una verdadera experta, una plaga invasora dentro de su propio territorio. Cite 2151. Cite. Start. Regresando al presente en la penumbra reconfortante de mi estudio, acaricié el borde áspero de la carpeta azul. Cité 1736. El plan maestro estaba en marcha, y no había fuerza en la tierra que pudiera detenerlo. Vanessa no tenía la más mínima idea de que el dinero sucio que ahora inflaba su cuenta bancaria no era un trofeo de caza, sino la evidencia irrefutable y documentada de su crimen. Cite. Start.
Al intentar vender tierras de una reserva ecológica protegida, falsificando burdamente mi firma personal y saltándose las estrictas alertas del catastro, con la ayuda de su noviecito notario, había cruzado una línea. Legal, sin retorno, City 1839. Cite. Start. Había cometido estafa agravada, falsedad ideológica y asociación delictuosa. Cite 2019. Estaba literalmente con un pie dentro de la celda de una prisión federal, bailando borracha de poder, al borde de un abismo que yo misma había cavado con la precisión quirúrgica de un bisturí. No iba a confrontarla con histeria ni a suplicarle piedad de rodillas. Cite. Start. Quería que trajeran las malditas máquinas. Quería que pisaran ilegalmente mi tierra, porque el delito ambiental grave no se configura hasta que hay un daño real y documentado sobre el suelo. Cite 1851, Ichen Jobaisan Serar. Cite. Start. La trampa mortal estaba puesta. La carnada había sido devorada con avidez y ahora con la paciencia inquebrantable de quien ha cultivado la tierra toda su vida. Cite 1721. Solo me quedaba sentarme, en mi mecedora, y esperar a que el veneno hiciera su efecto, devastador. Me levanté despacio apoyándome con cuidado en la mesa de roble para no mostrar más agilidad de la que ella esperaba ver. Cite. Start. Caminé hacia el viejo archivero metálico que descansa en la esquina de la sala. Ese mueble descolorido que desentona con las cortinas, pero que guarda los secretos más pesados de mi vida. Cite. Itzenzibai Sánchez-san. Vanessa me siguió con la mirada masticando una manzana ruidosamente, con esa vulgaridad de quien se cree intocable y superior. Cite. Start. ¿Qué buscas, mamá? Las escrituras viejas. Ay, por favor, no las necesitas. Ya tengo copias digitalizadas de todo. El mundo es digital. Ahora acéptalo de una vez, y deja de vivir en el siglo pasado. Me soltó con un desdén que cortaba el aire. Cité 1734, 1735, su ignorancia tecnológica era tan patética como su avaricia ciega. Ella realmente piensa que un archivo PDF borra la historia, la sangre y el sudor derramado sobre la tierra. No le contesté. Cite. Start. Simplemente deslicé mi mano temblorosa debajo de la maceta de helechos que ella jamás tocaría por terror a ensuciarse sus perfectas uñas de acrílico y saqué la pequeña llave plateada. Cite. Ichenshibai Sanshu. Cite. Abrí el tercer cajón, el que siempre mantengo bajo llave. Cite 1735. Olía a papel añejo y a polvo cerrado. Cite. Start. Entre decenas de expedientes amarillentos, saqué una carpeta azul sencilla, sin etiquetas rimbombantes ni marcas de lujo de las que tanto le gustan a mi hija para aparentar lo que no es Cite. Ichen Chibai Sanselió. Cite. Start. El papel en su interior, sin embargo, tenía un sello oficial dorado impecable y fechas de hace exactamente 5 años. Cite 1736. Al tocar ese relieve burocrático, un escalofrío me recorrió la espalda al recordar el día exacto en que mi frágil corazón de madre se endureció para siempre. Cite. Start. Fue justo después de que Vanessa intentara convencerme con lágrimas de cocodrilo y chantajes baratos de hipotecar esta misma casa para financiar su estúpido negocio de importación de ropa. Un capricho frívolo que Purli fracasó estrepitosamente a los 3 meses. Tite. Ichenchi Baisansetsi. Cite. Start. Ese maldito día entendí una verdad que me partió el alma en dos. Mi hija no esperaría pacientemente a mi muerte para devorar lo que pudiera de mi patrimonio. Cite 1738. Era un buitre volando en círculos sobre mi cabeza mientras yo aún respiraba. Fue entonces cuando tomé la decisión más fría de mi vida. Cite. Start. Viajé a la ciudad. Me senté en el despacho de mi antigua colega y abogada, la doctora Pilar, una mujer dura como raíz de mangle, y blindé lo que más amaba en este mundo. Cite 1739-1825. No redacté un testamento para que Vanessa lo impugnara llorando ante un juez comprado. No. Creé una entidad absolutamente intocable. Cite. Start.
La bautizamos como la Fundación de Preservación Botánica Berenice y Rogelio, un nombre largo, aburrido y burocrático para lo que en realidad era una magistral jugada de ajedrez, Cite 1740. Cite Start. Con una sola firma traspasé la titularidad absoluta de las 2 hectáreas de bosque seco y la zona de cultivo experimental a la Fundación Cite 1741. Cite Start. Yo figuraba únicamente como directora vitalicia con derecho a uso y goce, pero la propiedad legal y técnicamente ya no era mía. Cite 1742. Yo me había convertido en una simple administradora de mi propia tierra. Cite Start. Al dejar de ser la dueña legal, mi firma personal, esa misma que a veces tiembla por la maldita artritis, no valía absolutamente nada para vender un solo metro cuadrado de este predio. Cite. Cite. Start. La propiedad ahora pertenecía a una persona jurídica sin fines de lucro, ferozmente protegida por leyes ambientales que prohíben categóricamente la venta para cualquier tipo de desarrollo urbano. Cite. Lo que Vanessa y su novio, el notario de Quinta, acababan de hacer no era un simple fraude familiar por el que yo pudiera darle una bofetada. Cite Start. Al falsificar mi firma y vender esas tierras, habían cometido un fraude millonario contra una institución registrada con implicaciones penales, fiscales y ambientales que se pagan con muchos años de niticiena. Cárcel. Cite 1745. Cite Start. Mi hija no le había vendido un terreno codiciado a los inversionistas de la capital. Les había vendido humo. Cite 1746. Cite Start. Acaricié el borde áspero de la carpeta azul, sintiendo vibrar en mis yemas mi verdadero poder, un poder completamente silencioso, burocrático y letal. Cite 1747. Mientras mi mente ataba los nudos de esta guillotina invisible, Vanessa seguía hablando a mis espaldas, ajena a la bomba de tiempo sobre la que acababa de sentarse. Ahora planeaba en voz alta, con un cinismo que me revolvía el estómago, cómo decoraría su nuevo departamento de soltera rica. Cite. Pensaba en un sofá blanco enorme, decía soñadora. Cite 1748. Cite Start. Y claro, te compraré ropa nueva para la residencia, mamá. Unos conjuntitos decentes. No puedes llegar al asilo con esos trapos viejos de jardinera que usas. Qué vergüenza con las enfermeras. Cite 1749. Apreté la carpeta contra mi pecho. Su descaro era un insulto constante, una bofetada tras otra. Me estaba vistiendo para mi propio funeral en vida, con el dinero manchado que me acababa de robar. Cite Start. La injusticia no era solo. El robo era la anulación total de mi existencia. Cite 1718. Me giré lentamente, ocultando el documento vital detrás de una vieja revista de botánica. La miré de arriba a abajo con una mezcla de profunda lástima y una frialdad espeluznante. Cite Start. Ella veía frente a sí a una anciana derrotada, a un estorbo que ya estaba empacando sus chucherías. Cite 1750, 1908. Cite. Yo, en cambio, veía a una mujer ignorante que acababa de meter la mano hasta el fondo en una trampa para osos oxidada y que estaba sonriendo a carcajadas porque todavía no sentía los afilados dientes de metal, cerrándose salvajemente sobre el hueso de su muñeca. Cite 1751. Cite Start. Vanessa, le dije, volviendo a sentarme con lentitud, ignorando el caos ansioso que ella traía consigo. Cite 1752. Cite Start. Esas tierras tienen mucha historia. A veces el pasado es más pesado que el futuro. Cite 1753. Ella rodó los ojos, bufando exasperada. Ay, mamá, qué poética te pones. El dinero ya está en mi cuenta. Es mío, gritó levantando los brazos en señal de victoria. Cite Start. Y nadie me lo puede quitar. Cite 1753. Sonreí internamente, tragándome la ironía. Esa certeza arrogante sería exactamente su ruina. Cite Start. El dinero en su cuenta no era una ganancia millonaria, era la evidencia irrefutable de su propio crimen. Cite 1753. Cite
Escuché el motor de su camioneta roja rugir y alejarse levantando una nube espesa por el camino de tierra, llevándose su ruido ensordecedor y su vulgar avaricia lejos de mi santuario. Site. Ichienziba Ushelio. Site. Start. Vanessa había salido dando un portazo violento, caminando con esa suficiencia ciega de quien se cree intocable, convencida de que me había doblegado para siempre. Cite. 1756. Cite Start. Me quedé completamente sola en el silencio maravilloso y pesado de mi casa, un silencio que zumbaba en mis oídos como el preludio de una tormenta de verano. Cite 1757. Pero yo no estaba inactiva ni mucho menos derrotada. Cite. Start. Sobre mi vieja mesa de roble la carpeta azul de la fundación yacía abierta como un libro de conjuros, Cite 1757. Cite. Start. Mis ojos repasaban la cláusula tercera, esa hermosa y letal redacción legal que estipula que cualquier intento de enajenación sin aprobación unánime de la Junta activa automáticamente los protocolos de defensa máxima y notifica de inmediato a la Fiscalía de Delitos Ambientales, Cite 1757. Yo no necesitaba gritarle ni correr detrás de su auto suplicando. Cite. Start. En la agricultura aprendes rápido que el que corre se cansa, pero el que observa con paciencia es el que finalmente cosecha los mejores frutos. Cite 1764. Cite. Start. Mi hija creía ciegamente que esos millones en su cuenta bancaria eran un trofeo deslumbrante, cuando en la cruda realidad solo eran la soga áspera con la que ella misma acababa de rodearse el cuello. Cite. Ichi-usan y Bapa-san. Cite Start. Y justo en ese preciso instante, como si el mismísimo destino estuviera cronometrado por mis oscuros pensamientos, el viejo teléfono fijo del pasillo, ese aparato polvoriento que casi nunca suena, empezó a timbrar. Chite o mie shapte sute shaizet shinowa. Cite. Start. No era el tono pausado y amable de mis amigas de la iglesia para invitarme al rosario. Era un timbrazo largo, agudo, estridente y desesperado. Cite 1770. Cite. Start. Dejé que sonara 3-4 veces, saboreando cada segundo de ese eco metálico. Cite 1770. Sabía perfectamente lo que estaba ocurriendo allá en las oficinas refrigeradas de la ciudad. Cite. Start. O era el notario corrupto de su novio sudando frío al darse cuenta de su error fatal al revisar los folios reales, o era el comprador enfurecido al descubrir el bloqueo preventivo en el catastro. Cite. Itzien Chibetsizi. Levanté el pesado auricular de plástico con una mano firme y helada. Residencia de la ingeniera Berenice, directora de la Fundación Raíces Vivas, respondí con mi voz más profesional, cortante y lúcida. Cite. Start. ¿En qué puedo ayudarle? Cite 1773-1774. Cite. Start. Al otro lado de la línea solo escuché la respiración agitada y el balbuceo confuso de una secretaria joven intentando explicar una supuesta discrepancia en los linderos y un bloqueo registral inquebrantable que le saltaba en la pantalla. Cite 1777. Ichiensiba. Cite. Start. El sistema inmunológico de mi patrimonio había detectado el virus apenas intentó cruzar la puerta. Cite 1780. Cite. Start. Me hice la desentendida. Le dije amablemente que buscaría mis archivos más tarde, y colgué el teléfono con una delicadeza extrema que contradecía el latido furioso, casi vengativo de mi corazón herido. Ichichilio, ichichicho. Cite. Start. Me quedé de pie en la penumbra del pasillo, asimilando el peso de lo que estaba a punto de hacer. Cite 1781. La traición de un hijo es un veneno amargo que te paraliza lentamente si se lo permites. La máscara de mi pequeña había caído por completo, revelando a una extraña codiciosa dispuesta a enterrarme viva. La verdad libera el alma, aunque el camino para alcanzarla esté pavimentado con cristales rotos. Si alguna vez tuviste que investigar a alguien de tu propia sangre para descubrir una verdad que te destrozó por dentro, deja tu like para fortalecer esta historia.
¿Tendrías tú el valor y la frialdad de no perdonar a quien te ha arrebatado hasta el derecho a envejecer en paz en tu propio hogar? Yo sabía que la tormenta apenas se estaba formando en el horizonte y necesitaba canalizar toda mi rabia. Cite Start. Caminé hacia mi estudio con la espalda recta. Cite 1784. Cite Start. Vanessa, mira mis manos con nudillos hinchados, y solo ve debilidad, ve garras inútiles de una anciana que ya no sirve ni para sostener una escoba. Cite 1789, 1790. Cite Start. Lo que su ignorancia no le permite ver es que estas mismas manos han firmado dictámenes técnicos que pararon la construcción de carreteras enteras. Cite 1791. Cite Start. La vejez no es sinónimo de estupidez, y yo estaba a punto de impartirle la lección más brutal de toda su vida. Cite 1811. Tomé mi teléfono celular y marqué el número directo de la doctora Pilar, mi abogada y amiga de mil batallas. Cite Start. Sonó apenas 2 veces antes de descolgar. Cite 1832. Berenice contestó con su inconfundible voz, rasposa de fumadora empedernida, siempre directa al grano. Cite Start. Son las 7 de la tarde. O se te murió alguien en el rancho, o Vanessa hizo alguna estupidez colosal. Cite 1832, 1833. Sonreí amargamente sintiendo un extraño consuelo en su brutal honestidad. Lo segundo, Pili, y esta vez es en grande, le confesé sintiendo cómo la adrenalina me limpiaba de golpe todo el cansancio de los huesos. Cite Start. Falsificó mi firma ante el notario y vendió las 2 hectáreas de la reserva de Teca a unos desarrolladores urbanos. Vino a gritarme a la cara que ya tiene la transferencia millonaria en su cuenta bancaria. Cite 1834, 1835. Cite. Escuché claramente el chasquido metálico de un encendedor al otro lado de la línea, seguido de una exhalación larga y pesada que olía a tabaco y preocupación. Cite 1835. Santa Madre de Dios, murmuró Pilar, perdiendo por un segundo su coraza legal. Sabe la muy idiota lo de la fundación. No tiene ni la menor idea, le respondí con un hilo de voz frío. Cite Start. Cree que soy yo la dueña absoluta y que con imitar mi garabato tembloroso le basta y sobra para ser rica. Cite 1836, 1837. Hubo un silencio denso y eléctrico al otro lado de la línea. Cite Start. Pilar soltó una carcajada seca, áspera, totalmente carente de humor. Cite 1839. Cite Start. Entonces no solo es fraude, Berenice, es asociación ilícita para delinquir daño a la nación y estafa agravada. Esto es cárcel federal directa. ¿Estás plenamente consciente de eso? Si activamos los protocolos de la fundación, mañana mismo tu hija va presa. Cite 1839, 1840. Al escuchar la palabra presa, sentí un balde de agua helada vaciarse en la boca de mi estómago. La cárcel. Cite Start. La misma niña de trenzas que hace 30 años me hacía dibujos de flores deformes con crayolas para el Día de la Madre, ahora enfrentaba la posibilidad inminente de pasar su juventud tras unos barrotes de Komosura. Cite Start. Cerré los ojos por un instante, y la maldita culpa maternal, esa que te imponen desde que das a luz, intentó asfixiarme. Cite 1819. Pero entonces, en la oscuridad de mis párpados, visualicé su rostro arrogante de esta misma tarde. Cite Start. Recordé su desprecio absoluto, su tono burlón al detallar su brillante plan de meterme en un asilo para quedarse con mi hogar sin remordimientos. Cite 1842. Cite Start. Ella no tuvo piedad conmigo. Estaba dispuesta a borrar mi vida entera, a hacerme desaparecer solo para financiar sus lujos plásticos y sus patéticas deudas de tarjeta de crédito. Cite 1843. Abrí los ojos, y toda duda se había esfumado. Estoy consciente, Pilar, dije, y mi voz sonó más dura y afilada que la hoja de un machete nuevo. Cite Start.
Pero ella no es una niña traviesa que rompió un jarrón jugando en la sala. Es una mujer de 40 años que acaba de cometer un crimen premeditado contra su propia madre. Cite 1844-1845. Esos desarrolladores de la capital son tiburones de aguas profundas, advirtió Pilar su tono, volviéndose urgente. Cite, Start. Si se sienten estafados, van a querer sangre y van a ir por ella. Yo preparo el amparo y freno la entrada de esas máquinas mañana a primera hora, cite 1848-1849. No la interrumpí tajantemente, golpeando la mesa con el puño cerrado. Mi mente trabajaba a 1000 por hora trazando el mapa topográfico de mi propia venganza. No vamos a impugnar absolutamente nada todavía. Vanessa se burló diciendo que los topógrafos y las máquinas vendrían el lunes a primera hora para limpiar el terreno. Apreté los dientes hasta que me dolieron las encías. Cite, Start. Quiero que vengan Pili. Quiero que entren a la finca. Quiero que midan la tierra protegida y que metan su asquerosa maquinaria pesada. Cite 1849-1850. Cite, Start. ¿Para qué, por el amor de Dios, te van a destruir los semilleros? Preguntó Pilar desconcertada por lo que parecía una locura suicida de mi parte. Cité 1851-1854. Porque necesito que el delito se consuma completamente frente a los ojos de la ley, le expliqué sintiendo una oscura y poderosa satisfacción burbujear en mi pecho. Cité. Start. Necesito que haya testigos externos innegables de la invasión a la propiedad de la fundación. Y necesito que el daño ambiental se haga visible para que el escándalo mediático sea tan masivo y asqueroso que no puedan taparlo ni con todos sus sobornos juntos. Cite 1851, 1852, 1853. Cite. Start. Iba a dejar que cruzaran la línea, que se adentraran en mi pantano paso a paso hasta que el lodo les llegara al cuello y no pudieran mover ni un músculo. Cite 1831. La trampa mortal estaba abierta y el lunes por la mañana la vieja ingeniera los estaría esperando con los dientes afilados. Cite. Start. El lunes amaneció con esa bruma espesa que se pega a los cerros de Michoacán, un presagio inequívoco de calor sofocante para el mediodía. Cite 1889. Cite. Start. Me levanté a las 4:30 de la mañana, como es mi costumbre desde hace décadas, pero esta vez el ritual frente al espejo fue diametralmente distinto. Cite 1890. Cite. Start. No me puse mis botas de caucho de uso rudo ni la camisa de franela a cuadros que tanto detesta y critica mi hija. Cite 1890. Cite. Start. Elegí estratégicamente una bata de casa de algodón floreado bastante gastada, unas pantuflas viejas que arrastraban al caminar, y dejé mis lentes de lectura colgando de una cadena dorada sobre mi pecho. Cite. Etienne Babayusi. Cite. Start. Tenía que parecerme exactamente a la anciana inofensiva, inútil y dócilmente resignada que Vanessa había vendido en su retorcida imaginación a los compradores de la capital. Cité 1892. Cité. Start. Preparé café de olla bien oscuro y cargado de canela, y me senté en la mecedora de la galería a esperar pacientemente. Cité 1893. Mi propia carne y sangre. Me creía un estorbo biológico a punto de caducar, pues bien hoy, esa misma viejita senil les iba a servir el desayuno antes de enviarlos directo al infierno legal. Cite. Start. No tuve que esperar demasiado para que el circo comenzara. Cite 1893. Cite. Start. A las 7 en punto, el rugido áspero y violento de un motor a diésel rompió la sagrada sinfonía de los grillos y el canto de los sensontles. Cite 1894. Cite. Start. Una retroexcavadora amarilla enorme y grotesca en medio del verde esmeralda de mi jardín apareció por el camino vecinal levantando una polvareda infernal. Cite. 1895. Cite. Start. Detrás de la bestia de metal venía la camioneta roja de mi hija
y un auto negro brillante y demasiado bajo que sufría raspándose el chasis con cada maldito bache de nuestro camino de tierra. Cite. Itzen Babait Zosiwu. Cite Start. La invasión había comenzado formalmente. Cite 1896. Cite Start. Vanessa bajó de su camioneta antes de que el polvo siquiera se asentara en las hojas de los guayacanes. Cite 1897. Cite. Venía vestida ridículamente como si fuera a un cóctel de Polanco, tacones de aguja que se hundían torpemente en la grama húmeda, gafas de sol oscuras que le cubrían media cara y ese aire de suficiencia inflada que limín desetara. Solo te da el gastar el dinero ajeno. Cite. Itzien Pabait Josechi. Cite. Start. Corrió moviendo las caderas hacia el auto negro y le abrió la puerta a un hombre chaparro calvo y con un traje gris carísimo que sudaba a ciudad y arrogancia por todos sus poros. Cite. 1898. Cite. Start. Bienvenidos, gritó ella a todo pulmón, extendiendo los brazos como si fuera la dueña absoluta de un imperio, que ni siquiera ayudó a regar una sola vez en su vida. Cite 1899. Cite. Start. Aquí está, señor Cabral, todo listo para empezar la limpieza y tirar este monte feo al suelo. Cite 1900. Cite. Start. Me quedé clavada en la mecedora, balanceándome despacio. Cite 1900. Cite Start. El ritmo de la madera contra el piso de arcilla era mi metrónomo personal. Cite 1901. Cite. Start. Paciencia y observación. Cite 1901. Cite. Start. El tal señor Cabral miró a su alrededor con un asco indisimulable, sacando un pañuelo de seda del bolsillo de su saco para secarse el sudor grasiento de la frente. Cite 1902. Cite. Start. Ese infeliz no veía los majestuosos árboles florecidos, ni le importaba un carajo la riqueza invaluable de nuestro suelo volcánico. Su cerebro miserable solo procesaba metros cuadrados, plumas de cemento y signos de dólares. Cite 1903. Cite. Start. Me levanté de la silla con fingida dificultad, temblando un poco de las rodillas y apoyándome pesadamente en el barandal como si mis huesos estuvieran hechos de cristal viejo. Cite 1905. Buenos días, dije, con voz quebradiza, arrastrando las palabras con la maestría de una actriz de teatro curtida. Cite. Start. Ya vinieron a sacar la tierrita. Cite 1905. Cite. Start. Vanessa se giró bruscamente hacia mí, fulminándome con la mirada como si mi sola y patética presencia la avergonzara profundamente frente a su flamante jefe. Cite 1906. Cite. Start. Ay, mamá, por favor, no empieces con tus cosas. Resopló caminando a zancadas para bloquearme la vista de Cabral. Cite 1907. Cite. Start. Te dije anoche que te quedaras allá adentro empacando tus chucherías para el asilo. No estorbes aquí afuera. Cite 1908. Tragué bilis ante su asquerosa humillación pública, pero sonreí con mi mejor cara de abuelita tonta. Cite. Start. Solo quería ofrecerles un cafecito de olla, mijita. Hace mucho sol y esos muchachos van a tener sed. Cite 1908. Cite. Start. Mientras ella rodaba los ojos, ordenándome que me apurara y me largara, mi mano se deslizó en el bolsillo profundo de mi bata y presionó silenciosamente el botón de grabar en mi celular. Cite. 1910. Ichen Yobayisei. Cite. Start. Salí minutos después con una bandeja de peltre despintada y tazas desparejadas para reforzar mi teatrito de decadencia rural. Cite 1913. Cite. Start. El topógrafo del equipo de Cabral ya estaba mirando a través de su mira láser, gritándole a un chalán que corriera con la estadia hacia el límite exacto donde empieza la propiedad intocable de Mitadas. Fundación. Cite 1914. Cite. Start. Un cafecito, joven, le ofrecí al muchacho de la mira, poniendo una voz temblorosa de viejita asustada. Cite 1915. Cite. Start. Van a medir todo eso hoy. Es que allá atrás,
el terreno es muy blando. Sabe, hay un nacedero de agua viva muy antiguo. Cite 1916. El muchacho se rió por lo bajo agarrando la taza con un desdén mal disimulado. Cite, Start. No se preocupe, abuela. La máquina aplana todo. Si hay agua se drena, se rellena con cascajo y listo. Aquí no va a quedar ni un maldito charco. Cite 1917. Me hice la sorprendida y abrí mucho los ojos. ¿Y tienen el permiso de tala de la Semarnat?, pregunté bajito casi en un susurro. Cite, Start, es que esos arbolitos son muy viejos. Cite 1919. El tipo se encogió de hombros con un cinismo que me revolvió las tripas. Cite, Start, eso lo arregla el patrón con billetes. A mí me pagan por medir, no por abrazar árboles. El señor Cabral dice que tiene todo arreglado por debajo del agua con el municipio. Cite 1921, 1922. Bingo. Cite, Start. El micrófono de mi teléfono, asomando apenas por la tela floreada de mi bata, acababa de capturar en audio de alta calidad una confesión directa de colusión y ecocidio premeditado. Cite 1912. Etienne Jobai Arciar. Cite Start. Con el trofeo en la bolsa caminé arrastrando las pantuflas hacia donde Cabral y mi hija platicaban animadamente bajo el sol de la mañana. Cite 1923. Cite Start. Él movía sus manos gordas señalando con desprecio mi huerto experimental de plantas medicinales, el trabajo arduo de 20 años de mi vida. Cite 1923, 1926. Cite Start. Y aquí mero podemos poner la casa club con vista al valle. Quitamos toda esta maleza inútil, nivelamos el terreno y queda de súper lujo, fanfarroneaba el hombre babeando por la ganancia. Cite 1924, 1925, maleza. Cite Start. Mi pecho ardió con una furia volcánica al escuchar cómo llamaba a mis especies nativas, pero mantuve mi máscara de anciana despistada. Cite 1926, 1927. Cite Start. Café, señor, lo interrumpí metiendo la bandeja entre los dos. Cite 1928. Cite Start. Cabral me miró de reojo como si yo fuera una mosca molesta parada en su sopa. Cite 1928. Cite Start. Mamá, lárgate adentro de una buena vez, siseó Vanessa entre dientes apretando los puños. Cite 1928. Cite Start. Pero yo ignoré a la víbora de mi hija y clavé mis ojos directamente en los de Cabral quitándome los lentes de un tirón. Cite 1928. Cite Start. Esa tierra donde está parado es muy engañosa, señor, le advertí bajando el tono, dejando que un atisbo de mi verdadera autoridad se filtrara en mi voz. Cite 1928. Cite Start parece bien firme, pero allá abajo hay corrientes fuertes. Si uno no sabe dónde pisa, se lo traga la tierra sin escupir los huesos. Cite 1928. Cite Start. Cabral frunció el ceño visiblemente desconcertado por un segundo ante la frialdad repentina de mi mirada. Cite 1928. Cite Start. ¿De qué carajos habla esta señora?, le preguntó a Vanessa buscando una explicación. Cite 1929. Cite Start. Ay, no le haga caso, señor Cabral. Mi mamá ya chochea, inventa historias de fantasmas y arenas movedizas para asustar a las visitas. La tierra es perfecta, el notario Jorge ya lo validó todo. Cite 1929. Di media vuelta arrastrando los pies hacia la cocina, dejándolos solos con su ignorancia. Cite Start. El anzuelo estaba puesto, tragado y enganchado. Cite 1931. Cite Start. Apenas me escondí detrás de las cortinas de encaje de la cocina, vi cómo Cabral, impaciente y gordo de arrogancia, daba la orden definitiva con un manotazo en el aire. Cite 1933. Cite Start. El operario subió apresurado a la cabina de la retroexcavadora y el motor rugió escupiendo una nube de humo negro y asfixiante. Cite 1934. Cite Start.
La enorme pala de metal con dientes oxidados se levantó hacia el cielo claro de la mañana, pareciendo la garra de un depredador prehistórico a punto de masacrar a su presa indefensa. Cite. Isen Yobasanshu. Cite. Start. Mi corazón latía desbocado golpeando mis costillas con tanta fuerza que casi me dolía. Cite 1935. Cite. Start iban a destruir mi cerca el lindero sagrado. Cite 1935. Cite. Start iban a invadir oficialmente frente a mis ojos el predio intocable de mi fundación. Cite 1936. Cite. Start. Dejé botada la bandeja de peltre. Corrí hacia el cajón de los cubiertos. Desenvolví mi cámara digital profesional de alta resolución y salí sigilosa por la puerta trasera como un gato de monte. Cite. Icho-sanlio, Icho-santi. Cite. Start. Me agaché detrás de los tanques de recolección de agua de lluvia, apuntando el lente directo al límite exacto de la propiedad. Cite 1937, 1938. Y entonces sucedió. Cite. Start. El sonido atroz de la madera noble rompiéndose resonó en el valle silencioso como el crujido seco de un hueso humano fracturándose. Cite. 1938. Cite. Start. La cerca perimetral que yo misma había lijado y pintado a mano cayó aplastada sin piedad bajo las orugas de metal de la máquina. Cite 1939. Cite. Start. A lo lejos, Vanessa daba saltitos y aplaudía histérica como una niña el Día de Reyes, celebrando la destrucción total de su propia herencia familiar. Cite 1940. Cite. Start. Clic, clic, clic. Cite 1940. Cite. Start. Disparé la cámara una y otra vez sin que me temblara el pulso. Cite 1940. Cite. Start. Fotos de la máquina cruzando violentamente el lindero protegido. Cite 1941. Cite. Start. Fotos claras de las placas. Cite 1941. Cite. Start. Fotos de Vanessa y Cabral dando órdenes de invasión en una reserva ecológica. Cite 1942. Cite. Start. El delito federal grave y con penas de cárcel se acababa de consumar frente a mi lente. Cite 1942. Era la hora exacta de quitarme esta ridícula bata de flores y salir a cortarles la cabeza a todos. Cite. Start. Con la cámara aún temblando levemente entre mis manos, me quedé agachada detrás de los tanques de agua, viendo cómo se consumaba el atropello. Cite. 1937-1938. Cite. Start. El crujido seco y violento de la madera noble, astillándose bajo las orugas de metal de esa monstruosa retroexcavadora, resonó en mi pecho como si me estuvieran rompiendo las costillas una por una. Cite. Ijo Sampa, Ijo Sanjo. Cite. Start. Habían cruzado el lindero. El delito federal estaba oficialmente servido en bandeja de plata. Cite 1942, 1943. Cite. Start. Allá a lo lejos, Vanessa daba brinquitos de alegría aplaudiendo como una chiquilla malcriada el día de su cumpleaños, celebrando la destrucción de la tierra que le dio de tragar toda su vida. Cite. Itzien Yobai Sise. La furia que me inundó era tan densa que casi me ahoga. Quería dejarlos avanzar más para hundirlos por completo, pero la razón se impuso. Cite. Start. La ley es burocrática y lentísima, pero una maldita motosierra o una pala mecánica te destruyen. 20 años de conservación en 5 minutos. Cite. 1944. Cite. Start. Si permitía que tocaran un solo árbol de los semilleros, el daño ambiental sería una herida irreversible para cuando llegaran los peritos. Cite 1944. Cite. Start. Guardé la cámara de un tirón en el bolsillo profundo de mi bata y me metí a la casa corriendo con una agilidad que mi hija juraba que yo había perdido en la década pasada. Cite. 1945. Cite. Start. Fui directo a mi estudio y saqué mi as, bajo la manga una carpeta roja pesada e intimidante. Cite 1946. Cite. Start. ¿No era la azul de la fundación?
sino el inventario oficial de especies en peligro y veda forestal sellado y sacramentado por el mismísimo Ministerio de Ambiente hace apenas 2 meses. Cite. Cite. Start. Con manos rápidas me arranqué esa patética bata de flores que me hacía lucir como una abuelita indefensa esperando la sopa. Cite. 1948. Cite. Start. Debajo ya llevaba puestos mis pantalones de trabajo rudo y una camisa blanca impecablemente planchada. Cite. 1948. Cite. Start. Me calcé mis botas de campo reforzadas, me recogí el cabello blanco en un moño apretado que me jalaba el cuero cabelludo y me acomodé los lentes. Cité 1949. Cite. Start. La viejecita inofensiva acababa de esfumarse por la puerta de atrás. Cite 1950. Cite. Start. La ingeniera Berenice estaba de vuelta y venía dispuesta a patear el tablero de su asqueroso juego. Cite 1950. Cite. Start. Salí por la puerta principal pisando fuerte sin arrastrar los pies, sin apoyarme en las paredes, llevando la carpeta roja bajo el brazo derecho como si fuera un rifle cargado. Cite 1950. Ichenyobausigi. Cite. Start. La maquinaria apestosa estaba a escasos metros de embestir un árbol de ceiba joven. Cite 1952. Cite. Start. Llené mis pulmones con el aire caliente de Michoacán y solté un grito que me desgarró la garganta. ¡Alto! Cite 1952. Cite. Start. No fue un chillido histérico, ni el ruego de una anciana asustada. Fue el grito de un capataz que está acostumbrado a domar cuadrillas enteras bajo el sol rajatabla. Cite 1953. Cite. Start. El operario se pegó tal susto que pisó el freno de golpe, haciendo que la bestia amarilla se sacudiera violentamente antes de detenerse. Cite 1954. Cite. Start. El silencio cayó de plomo sobre el jardín. Cite 1954. Cite. Start. Vanessa se giró con la boca abierta de par en par, y sus ojos operados casi se le salen de las órbitas al ver mi brutal transformación. Cite. 1955. Cite. Start. Ya no veía a la senil que iba a aventar a un asilo. Cite 1955. ¿Qué carajos te pasa, mamá? Te volviste loca, chilló corriendo hacia mí con la cara descompuesta por el pánico de que le arruinara el negocio. Cite. Start. Vete a meter a la casa, no seas ridícula. Cite 1956. Cite. Start. La ignoré olímpicamente, pasando por su lado como si fuera un fantasma sin importancia. Cite 1957. Cite. Start. Caminé directo hacia la máquina y me planté con los brazos cruzados frente a la pala gigante cubierta de lodo. Cite 1957. Cite. Start. Apague ese motor ahora mismo, le ordené al chamaco de la cabina mirándolo fijamente a través del cristal mugroso. Cite. 1957. El tipo dudó mirando a su patrón. Cite. Start. Siga trabajando, carajo, es solo una vieja loca. Rugió Cabral, poniéndose rojo como un tomate a punto de reventar. Cite 1957. No me moví ni un milímetro. Cite. Start. Si usted mueve esa palanca un centímetro más, le advertí al operario elevando la voz, estará cometiendo un delito federal contra el patrimonio ecológico tipificado en el artículo 245 del Código Penal. Chite omie no osute chinzech shishapte. Cite. Start. Rematé con frialdad. A su jefe le vale madre que usted se pudra en una celda, pero a su madrecita sí le va a doler. Cite 1957. Cite. Start. El muchacho tragó saliva, giró la llave y el motor se apagó por completo. Cite 1958. Cite. Start. Cabral caminó hacia mí, invadiendo mi espacio personal, apestando a colonia, cara revuelta con tabaco rancio y sudor de cerdo. Cite 1958. Cite. Start. Señora, no sé qué jueguito se trae, pero esta propiedad es mía. Gruñó el desarrollador apuntándome con su dedo regordete. Cite 1959. Cite. Start. Tengo los papeles de compraventa firmados por su propia hija y ratificados por usted.
Quítese de mi camino o la hago quitar por la policía ahorita mismo. Cite 1960. Cite. Start. Esbocé una sonrisa afilada, carente de cualquier tipo de alegría o piedad. Cite 1961. Cite. Start. Adelante, llame a la policía, lo reté, sosteniéndole la mirada sin parpadear. Cite. 1961. Cite. Start. De hecho, hágame ese favor porque lo que usted tiene en las manos son papeles de compraventa de un terreno que no le pertenece a la escuincla estúpida que se lo vendió. Cite 1962. Cite. Vanessa soltó una carcajada temblorosa, acercándose con pasos torpes. Cite. 1963. Cite. Start. Mamá, por favor, deja de decir pendejadas. Tú eres la dueña. Bueno, yo firmé por ti para agilizar, pero es lo mismo, es nuestra tierra. Cite 1963-1964. Cite. Start. Desplegué la carpeta roja, despacio disfrutando sádicamente el sonido del papel oficial al abrirse frente a sus caras de terror. Cite 1965. Cite. Start. Vanessa, eres tan sumamente ignorante que das. Lástima, le solté sin siquiera voltear a verla. Cite 1966. Cite. Start. Saqué el mapa con los sellos holográficos del gobierno y se lo estampé en el pecho a Cabral. Cite 1965-1967. Cite. Start. Fíjese bien, en esas malditas coordenadas, señor hombre de negocios, le dije mientras él arrancaba el papel de mis manos. Cite 1967-1969. Cite. Start. Acaba de meter maquinaria en una zona de amortiguamiento forestal. Pero eso no es lo peor de su día. Cite 1968. Cite. Start. Los ojos del empresario se movían frenéticamente por el documento. Cite 1969. Cite. Start. Empezó a palidecer hasta quedar color ceniza. Cite 1969. Cite. Start. Aquí dice que hay una restricción de uso total. Balbuceó, perdiendo toda su arrogancia de capitalino. Cite 1970. Cite. Start, pero el título de su hija. Lo interrumpí, dando un paso al frente, clavando mis botas en mi tierra. Cite. 1971-1972. Cite. Start. Ese título es papel de baño, sentencié. Cite 1971. Cite. Start. Porque hace 5 años yo dejé de ser la dueña de esta tierra como persona física. Cite 1972. Cite. Start. Vanessa ahogó un grito volviéndose blanca como la cal. Cite 1973. Cite. Start. ¿De qué hablas? ¿Cómo que no eres? La dueña susurró con un hilo de voz lleno de pánico. Cite 1973. 1974. Cite. Start. Cite. Start. Yo solo soy la administradora Vanessa. Estas tierras que vendiste a mis espaldas pertenecen a una fundación jurídica. Acabas de vender el viento y ambos están parados en la escena de un crimen federal. Cite 1974, 1975. Cite. Start. La nube de polvo que se levantaba a lo lejos no era otra máquina excavadora. Eran 2 vehículos blancos con logotipos azules en las puertas. Cite. 1981. 1986. Cite. Start. La Fiscalía Ambiental y mi abogada por fin hacían su entrada triunfal. Cite. 1986, 1987. Cite. Start les había sugerido a esos delincuentes de cuello blanco que no se movieran porque sería de muy mala educación irse justo antes de que empezara la verdadera fiesta. Cité 1986, 1987. Cite. Start. Vanessa me miró de hito en hito, y en el fondo de sus pupilas dilatadas vi el terror puro y duro de quien demasiado tarde se da cuenta de que ha subestimado a la oponente más peligrosa del mundo, una madre que ya
No tiene absolutamente nada que perder excepto su propia dignidad. Cite 1988, 1989. Cite Start. El polvo espeso que había levantado la maquinaria al frenar en seco se asentaba lentamente sobre nosotros, cubriendo con una fina y humillante capa de tierra gris los zapatos de cuero italiano carísimo del señor Cabral y los ridículos tacones de mi hija Cite. 1990. Cite Start. Era sumamente poético, de cierta forma la madre tierra reclamando lo suyo, ensuciando a la fuerza lo que no pertenecía a este lugar sagrado. Cite 1991. Cite Start. Del primer vehículo oficial bajó Pilar Cite 1992. Cite Start no vestía como una abogaducha de bufete citadino, sino con esa elegancia práctica y fiera que dan los años de litigar en las trincheras de provincia. Pantalones de lino, una camisa fresca y su eterno portafolio de Perovi. Cuero gastado bajo el brazo. Cite 1992. Ichen Yobayoshi-san. Cite Start. Detrás de ella, del segundo auto, descendieron dos inspectores del Ministerio de Ambiente con chalecos azules y cámaras fotográficas colgadas al cuello como pesadas medallas de autoridad. Cite Ichenchobei-Yosesi. Cite Start. Cabral, sintiendo que el agua le llegaba al cuello, intentó recomponerse. Se pasó la mano temblorosa por la calva sudorosa y forzó una sonrisa chueca que parecía más una mueca de dolor físico. Cite 1995. Cite Start. Buenos días, oficiales, gritó avanzando hacia ellos con la mano extendida, haciéndose el estupendo e ignorando por completo que su capricho acababa de ordenar la destrucción de una cerca privada. Itzen Chobai Josileo. Cite Start. Se presentó como Rogelio Cabral de Inversiones Cabral y Asociados, alegando con voz melosa que seguramente había un pequeño malentendido con los permisos del municipio. Cite 1996. Isen Yobai Yosechi. Cite Start. El inspector más alto, un hombre con cara de pocos amigos y un bigote espeso que no estaba para aguantar payasadas de niños ricos, lo ignoró olímpicamente. Cite 1997. Cite Start. Pasó de largo, frente a la mano extendida del empresario, y se dirigió directamente hacia la retroexcavadora. Cite 1997. Cite Start. Sin decir una sola palabra, comenzó a tomar ráfagas de fotos de la placa del vehículo, de las orugas marcadas sobre el pasto verde y, lo más importante y condenatorio, del poste de madera noble que yacía, miserablemente astillado en el suelo. Cite 1997. Cite Start. Vanessa se había quedado muda, petrificada. Cite 1997. Cite Start se aferraba a su estúpido bolso de marca con los nudillos blancos por la fuerza, mirando alternativamente a los inspectores y a mí. Cite 1997. Cite Start. Su mundo de fantasía, ese castillo de naipes donde ella era la heredera astuta y yo la vieja senil a la que iban a arrumbar en un asilo, se estaba desmoronando ladrillo a ladrillo frente a sus ojos. Maquillado. Cite 1997. Cite Start. Mamá susurró acercándose a mí, pero esta vez sin una gota de la arrogancia que presumía en la mañana. Cite 1998. Cite Start. Mamá, diles que se vayan, diles que fue un error. Si esto se hace grande, Jorge se va a enterar. Cite 1998. No la miré. Cite Start. La interrumpí con una voz suave pero letal, manteniendo mis ojos fijos en Pilar, que se acercaba caminando despacio. Cite 1999. Cite Start. Jorge ya debe estar enterándose, Vanessa, porque la notificación de la fundación llega automáticamente al notario cuando se detecta una intrusión en el catastro. Le asesté el golpe de gracia. Cite Ichenjopai Chosicho. Cite Start. Pilar llegó a mi lado, me saludó con un asentimiento breve y profesional y luego se giró hacia los invasores. Cite 1999. Cite Start. Soy la doctora Pilar Méndez,
apoderada legal de la Fundación de Preservación Botánica Berenice y Rogelio, anunció con una voz ronca por el tabaco que cortaba el aire pesado como un machete recién afilado. Cite, Cite. Start le advirtió al señor Cabral mirándolo de arriba a abajo que él y su asquerosa maquinaria estaban invadiendo una zona de reserva privada protegida por la ley forestal. 757, cite 1999. Liangchen. Cite. Start. Le sugirió con un tono que no admitía. Réplica que ordenara al operario bajar del vehículo a menos que quisiera que se lo decomisaran inmediatamente como evidencia física de un delito ambiental. Cite. Liangchen. Cite. Start. Cabral se puso de un rojo violento, un color enfermizo que contrastaba horriblemente con su traje gris de diseñador. Cite 2000. Cite. Start. Mire, señora abogada, bramó perdiendo toda su falsa compostura. Yo compré estas tierras legalmente. Tengo un contrato de compraventa firmado ante notario, cite 2000-2001. Ciego de ira, señaló a mi hija con un dedo acusador que temblaba de rabia. Cite. Start. Pagué una fortuna a esta señorita. Cite 2001. Cite. Start. Vanessa retrocedió un paso torpe chocando con el guardabarros de su propia camioneta. Cite 2001. Cite. Start. Yo no sabía, chilló mi hija con la voz aguda desgarrada por el pánico absoluto. Cite 2001. Cite. Start. Mi mamá nunca me dijo nada de una fundación. Ella siempre dijo que la tierra era suya. Cite 2001-2002. Cite. Start. Y entonces soltó la mentira más descarada y cobarde que he escuchado en mis 7 décadas de vida. Es una trampa. Mi propia madre me tendió una trampa. Cite 2002. Cite. Start. Me quité los lentes de lectura muy despacio y los limpié con el borde de mi camisa de trabajo. Cite 2003. Cite. Start. La audacia enfermiza de su acusación era casi admirable si no fuera tan malditamente patética. Cite 2004. Cite. Start. ¿Una trampa, Vanessa?, pregunté, alzando la barbilla perforándola con la mirada. Cite 2004. Cite. Start. Dejar mis papeles en orden hace 5 años para proteger el trabajo de mi vida. ¿Te parece una trampa? ¿O la trampa fue esperar a que yo me distrajera para robarme la identidad, falsificar mi firma y vender mi casa a mis espaldas como una vulgar ladrona? Cite. 2005. 2006. Cite. Start. El silencio que siguió fue denso, pesado, cortante como el aire estático justo antes de una tormenta eléctrica que incendia el bosque. Cite 2007. Cite. Start. Los inspectores habían dejado de tomar fotos y nos observaban atónitos. Cite 2008. Cite. Start. Pilar no perdió el tiempo. Abrió su portafolio sobre el cofre del auto oficial, usándolo como escritorio improvisado, y sacó un expediente grueso encuadernado en azul marino. Cite 2009. Cite. Start. Señor Cabral, dijo la abogada, llamando su atención, le voy a explicar su situación para que la entienda clarito. Cite 2010. Cite. Start. Le detalló que tenía un papel firmado por Vanessa representando a la persona física, pero que la tierra pertenecía a una persona jurídica. Cite. 2011-2012. Cite. Es como si yo le vendiera a usted el Palacio Municipal, falsificando la firma del alcalde. Le soltó Pilar con una ironía aplastante. Cite 2013. Cite. Start. Legalmente usted no ha comprado nada. Lo que ha hecho es financiar un fraude. Cite 2014-2015. Cite. Start. Cabral parecía que iba a sufrir un infarto masivo ahí mismo en mi pasto. Cite 2016. Se giró hacia Vanessa con los ojos desorbitados por la furia. Es cierto, gruñó, avanzando hacia ella como un toro herido en el ruedo. Cite. Start. Me vendiste algo que no era tuyo. Cite 2016-2017. Cite. Start. El dinero está ahí, gritó Vanessa poniendo las manos frente a su cara como un escudo inútil. Cite 2017. Cite. Start. Te lo puedo devolver.
Hacemos una transferencia inversa y ya está. No ha pasado nada. Cite 2017-2018. Cite. Start que no ha pasado nada. Intervine yo dando un paso firme al frente, sintiendo la fuerza inquebrantable de la tierra subir desde mis botas. Cite 2019. Cite. Start. Les enumeré sus pecados uno por uno: estafa agravada, falsedad ideológica y daños a la propiedad privada para la escuincla. Y para el capitalino, la orden directa de destruir un hábitat que albergaba 3 especies de aves en peligro de extinción. Cite 2019. Cite. Start. Le pedí al inspector que recitara en voz alta la multa de 50 a 100 salarios, base restauración inmediata, y la hermosa posibilidad de 3 meses a 3 años de cárcel por lo penal. Cite 2019. Liang Archer. Cite. Start. Cabral se aflojó la corbata jadeando como un perro asoleado asfixiado por el calor y la aplastante presión legal. Cite 2020-2021. Cite. Start. Esto es ridículo. Yo soy un hombre de negocios respetable, balbuceaba con su arrogancia evaporada por completo. Cite 2021-2022. Cite. Start. Vanessa empezó a llorar a cántaros, un llanto de niña malcriada aterrorizada, porque veía los barrotes de la celda cerrarse sobre ella. Cite. 2023-2024. Cite. Start. Mamá. Por favor, sollozó intentando tomar mi mano. Cite 2025. Cite. Start. Yo la retiré con asco y frialdad. Cite 2025. Cite. Start quiso justificarse diciendo que lo hizo para que yo estuviera cómoda en la residencia. Cite 2026. Cite. Start. Le dije que no, que lo hizo por el dinero fácil porque yo le estorbaba. Cite 2026. Cite. En ese preciso instante, la cereza del pastel, el teléfono de Cabral, sonó. Cite 2026. Cite. Start. Contestó con manos temblorosas. Cite 2027. Cite. Start. Como que bloqueada, gritó el hombre pasando del rojo al blanco cadavérico. Cite 2027. Colgó el teléfono y miró a Vanessa con un odio purulento. Cite. Start. El banco congeló la cuenta de destino por actividad sospechosa. Alguien alertó a la unidad de inteligencia financiera. Cite 2027. Cite. Start. Todos los ojos se clavaron en mí. Cite 2028. Me encogí de hombros ajustándome el cuello de la camisa. Cite. Start. Hice lo que cualquier presidenta responsable haría, expliqué con una calma sádica. Cite 2029. Cite. Start. Llamé al banco a primera hora y reporté un posible lavado de activos, utilizando propiedades de la organización. Cite 2030. Cite. Start. Vanessa soltó un grito ahogado desgarrador y se dejó caer de rodillas en el pasto húmedo. Cite 2031. Cite. Start. Su dinero. Su pasaporte a la vida de lujos estaba congelado e inalcanzable. Cite 2032. Cite. Start. Maldita vieja. Aulló Cabral, perdiendo los últimos estribos de cordura y lanzándose a lo bruto hacia mí. Cite 2034. Cite. Start. Pero no llegó ni a rozarme. Cite 2034. Cite. Start. El inspector del bigote se interpuso con una rapidez felina, plantando una mano firme como un yunque en el pecho del empresario. Cite 2035. Cite. Start. Señor, le recomiendo que mantenga la distancia, dictaminó el oficial con voz de acero. Cite 2036. Cite. Start. La policía local está en camino para tomar las declaraciones pertinentes. Cualquier agresión agravará su situación. Cite 2036-2037. El tablero se había volcado por completo. El jaquemate era absoluto. El silencio que cayó sobre la finca era ensordecedor, roto únicamente por la respiración entrecortada de los perdedores. Cite. Start. Cabral se detuvo respirando agitadamente, mirándome con una mezcla de odio visceral y un respeto a regañadientes. Cite 2038. Cite.
Start se dio cuenta demasiado tarde para salvar su pellejo de que no se estaba enfrentando a una abuelita indefensa a la que podía pisotear con billetes. Se estaba enfrentando a una estratega implacable que jugaba magistralmente en su propio terreno Cité 2039. Su arrogancia de capitalino rico se había desmoronado bajo el peso de la ley ambiental. Cite, Start. Mientras tanto, Pilar, con su porte de abogada inquebrantable, se acercó a Vanessa, que seguía tirada en el suelo, llorando histéricamente sobre sus zapatos caros, ahora arruinados por el lodo espeso de Serica. Michoacán Cite 2040. Esa tierra que tanto le asqueaba ahora le manchaba las rodillas. Van, dijo Pilar con un tono profesional frío, actuando estrictamente como abogada de la fundación. Cite. Start. Tengo la obligación de informarte que vamos a presentar cargos formales por este fraude Cite 2041. Escuchar eso fue como una descarga eléctrica para mi hija. Cite. Start. Sin embargo, la junta directiva, es decir, tu madre tiene la potestad absoluta de decidir si solicitamos tu prisión preventiva hoy mismo o si aceptamos un acuerdo reparatorio. Cite 2042. Vanessa levantó la cabeza de golpe. Cite. Start. El maquillaje corrido por las lágrimas oscuras la hacía parecer una máscara trágica de teatro barato. Me miró con una esperanza desesperada y patética. Cite 2043. Cite. Start. Mamá, por favor, acepto el acuerdo. Lo que sea, haré lo que sea para no ir a la cárcel. Suplicó arrastrando las palabras entre sollozos de terror. Cite 2044. Cite. Start. Me acerqué a ella a paso lento, saboreando el peso de mi autoridad. Cite 2044. La miré desde arriba exactamente como tantas veces la miré cuando era una niña chiflada y hacía un berrinche en medio de la sala porque no le compraba un capricho. Cite Start. Pero esta vez mi corazón de madre estaba blindado. No me agaché ni la levanté del fango. Cite 2045. Levántate de una buena vez. Vanessa, le ordené con una frialdad que hasta a mí me sorprendió. Cite. Start. Estás ensuciando la entrada de mi institución. Cite 2046. Cite. Start. Ella se puso de pie torpemente temblando, como una hoja a punto de caer en otoño. Cite 2046. Cite. Start. El acuerdo es muy simple, le dije. Y mi voz resonó clara y dura en la mañana, cortando el aire más fuerte que el canto ensordecedor de las cigarras. Cite 2047. Le dicté su sentencia sin que me temblara el pulso. Cite. Start. Primero vas a ir al notario con Pilar y vas a firmar una confesión completa de la falsificación de mi firma. Cite 2048. Cite. Start. Eso exime a la fundación de cualquier responsabilidad legal o financiera con este señor, aclaré señalando con asco a Cabral. Cite 2049. Cite. Start. Segundo, vas a devolver hasta el último maldito centavo que el banco libere de tu cuenta congelada. Cite. 2049. Cite. Start. Hice una pausa calculada girando mi rostro para mirar hacia la fachada principal. Mi casa, esa misma que ella quería vender a mis espaldas para convertirme en una prisionera, en una inquilina de asilo de pura. Ancianos. Cite 2050. Cite. Start. Y tercero, te vas a ir ahora mismo. No quiero ver tu cara en esta finca hasta que yo te llame. Y francamente no sé cuándo será eso. Cite 2051. La fulminé con la mirada. Cite. Start. Quizás te llame cuando por fin aprendas que la tierra no es una vil mercancía sino nuestra raíz. Cite 2052. Los ojos de Vanessa se llenaron de un pánico nuevo mucho más mundano. Cite. Start. Pero mamá, ¿a dónde diablos voy a ir? Jorge me va a dejar en la calle cuando sepa que no hay dinero y que soy una criminal. Gimoteó revelando su verdadera y egoísta preocupación. 2053. Esbocé una sonrisa afilada como una navaja. Cite. Start. Ese es un problema muy grave para una mujer adulta de 40 años, no para su madre anciana y supuestamente senil, respondí, implacable, devolviéndole su propio veneno. Cite 2054. Cite. Start. Tienes salud, tienes dos manos inútiles
y tienes un título universitario que yo te pagué sudando la gota gorda con el sudor de mi frente. Úsalos de una vez por todas. Cite 2055. Cite. Start. Me giré entonces hacia Cabral, que ahora hablaba frenéticamente por su celular, con su abogado viéndose cada segundo más sudoroso y visiblemente derrotado. Cite. 2056. Cite. Start. Señor Cabral, le grité para que me escuchara bien claro, tiene exactamente 1 hora para sacar esa maldita máquina de mi propiedad y reparar mi cerca. Cité 2057. Di un paso hacia él intimidándolo. Cite. Start. Si al mediodía ese poste de teca no está puesto y el alambre perfectamente tensado, el ministerio procederá con el decomiso inmediato de su retroexcavadora. Cite 2057. Lo miré a los ojos. Me hago entender. Cite Start. Cabral asintió sin siquiera tener el valor de mirarme de frente, vencido por la evidencia y aplastado por la burocracia. Cite 2058. Cite Start. Hizo una seña colérica al operario, que corrió a encender la máquina, no para destruir, sino para retroceder con la cola entre las patas. Cite 2059. Cite. Start. Pilar se acercó a mí y me puso una mano reconfortante en el hombro. Cite 2060. Cite. Start. Estuviste brillante. Berenice me susurró al oído. Pero fuiste dura. Cite 2061. Cite. Start. Suspiré, sintiendo por fin cómo me temblaban un poco las piernas bajo los pantalones de trabajo ahora que la adrenalina empezaba a bajar de golpe. Cite 2062. Cite. Start. La poda de formación siempre es dura y dolorosa. Pili, le respondí en voz baja, mirando a mi hija alejarse. Cite 2061. Cite. Start. Pero si dejas que la rama podrida se quede pegada al tronco, te mata el árbol entero. Cite 2063. Cite. Start. Vanessa caminó hacia su camioneta embargable, derrotada, totalmente encogida sobre sí misma. Cite 2063. Cite. Start. Ya no parecía la mujer exitosa, pedante y cosmopolita que había llegado gritando días atrás. Cite 2064. Cite. Start. Parecía pequeña, minúscula. Cite 2064. Cite. Start. Antes de subir al vehículo, me miró una última vez. Cite 2064. Cite. Start. Esperaba, quizás en su ingenuidad, que el corazón me traicionara, que yo corriera a abrazarla, que le dijera que todo era una broma de mal gusto y que la perdonaba. Pero yo me mantuve firme como una roca, con las manos cruzadas a la espalda, junto a la ceiba que habíamos salvado juntas. Cité 2065. Cité. Start. Sostuve su mirada cargada de lágrimas hasta que ella, incapaz de soportar el peso de su propia culpa, bajó la vista, sinceramente avergonzada por primera vez en años. Cite 2066. Cite. Start. Arrancó el motor y dio la vuelta, saliendo despacio con tanta cautela que ni siquiera logró levantar polvo en el camino. Cite 2067. Cite. Start. Esta vez el auto negro de Cabral la siguió poco después, formando una patética procesión fúnebre de la ambición desmedida. Cite 2068. Cite. Start. Me quedé sola con Pilar y los inspectores. Cite 2069. Cite. El silencio volvió a reinar en la finca, pero era un silencio vibrante y diferente. Cite 2069. Cite. Start. No era el silencio sepulcral de la soledad, era el silencio dulce y rotundo de la victoria. Cite 2070. Cite. Start. El aire fresco de la mañana olía a tierra removida y a justicia pura. Cite 2070. Cite. Start. El inspector del bigote espeso se me acercó guardando su cámara fotográfica con una sonrisa de complicidad. Cite 2070. Cite. Ingeniera, necesitamos que nos firme el acta oficial de inspección. Cite 2071. Me tendió una pluma. Cite. Start. Y déjeme decirle, hacía muchísimo tiempo que no veía a alguien defender su tierra con tanta elegancia y unos ovarios tan bien puestos.
Cite 2072. Soltó una risita. Cite, Start. Esos tipos de la ciudad siempre creen que pueden venir a pisotearnos a los de campo. Cite 2073. Sonreí. Cite, Start. Una sonrisa genuina cálida que me llegó hasta el fondo de los ojos arrugados. Cite 2073. Cite, Start. Creen que porque somos viejos y canosos somos tontos, le dije tomando el bolígrafo que me ofrecía. Cite 2074. Cite, Start. Pero se les olvida un pequeño detalle: el diablo sabe más por viejo que por diablo, y que una madre siempre conoce a sus hijos mucho mejor que ellos mismos. Cite 2075. Cite, Start. Firmé el documento gubernamental con mi nombre completo con un trazo firme, claro y lleno de orgullo. Cite 2076. Cite, Start. Berenice, directora vitalicia de la Fundación Raíces Vivas. Cite 2076. Cite, Start. Miré hacia el horizonte despejado. Cite 2077. Cite, Start. El sol estaba en su punto más alto, brillante y ardiente. Cite 2077. Cite, Start. Mis aguacates brillaban con el rocío, mis pájaros cantaban libres, y mi tierra, mi amada y disputada tierra, seguía bajo mis botas, completamente segura. Cite 2078. Cite, Start. Había perdido una hija ese día, tal vez para siempre, pero había salvado mi legado. Cite 2079. Cite, Start. Y en el crudo balance final de la vida, a veces tienes que amputarte una parte del alma para conservar lo que verdaderamente importa. Cite 2079. Cite, Start. Han pasado 3 semanas desde que la bestia amarilla retrocedió cobardemente por nuestro camino de terracería. Cite 2085-2086. Cite, Start. El poste astillado de la entrada fue reemplazado rápidamente por una viga de teca, maciza, un recordatorio brutal de que a veces hay que romper algo hasta sus cimientos para que la estructura crezca mucho más fuerte. Cite 2087. Cite, Start. La rutina ha vuelto a la finca, pero el aire huele distinto. Tiene el peso aplastante de la autoridad recuperada. Cite, Start. A las 8, en punto de la mañana, la gran empresaria inmobiliaria hace su entrada triunfal. Cite 2093. Cite, Start. Vanessa ya no llega en su reluciente camioneta roja. El banco se la embargó sin piedad para cubrir parte del hoyo financiero que su inmensa estupidez generó. Cite 2094. Cite, Start. Llega caminando sudorosa, tragando el polvo desde la parada del camión, arrastrando unas botas de caucho baratas y una camisa de franela que le queda enorme. Cite 2095-2096. Cite, Start. Verla tragar tierra es una ironía deliciosa, un fertilizante poderoso para mi orgullo herido. Cite 2103. Al principio la princesita lloraba a mares todos los malditos días. Cite, Start se quejaba amargamente de que el sol inclemente de Michoacán le estaba manchando su preciosa piel operada, que le dolía la espalda, que esta humillación pública ordenada por un juez era muchísimo peor que la uria. Muerte. Cite 2104-2105. Yo la dejaba chillar a sus anchas. Cite, Start. Las lágrimas saladas también sirven para regar el abono, y a veces el alma podrida necesita lavarse a punta de azadón y callos. Cite 2106. Cite, Start. Le ordené desmalezar el sector norte bajo el sol del mediodía. Cite 2099. Cite, Start. No tires la raíz con tanta fuerza, te llevas el sustrato inútil. Le solté una tarde acercándome mientras la veía destrozar unos brotes. Cite 2114. Cite, Start. Ella se detuvo y me miró con ojeras oscuras, sin una sola gota de su antigua soberbia. Cite 2115-2116. Cite, Start. Es difícil, mamá. Digo, directora, balbuceó, limpiándose el lodo de la cara, con el dorso de la mano temblorosa. Cite 2117. Cite, Start. Todo lo que vale la pena se agarra fuerte a la tierra, hija.
Solo lo superficial, lo plástico, se arranca fácil. Le contesté, Cite 2118, dejándola ahogarse en el peso de mi desprecio disfrazado de lección agrícola. Cite, Start. El verdadero golpe a su ego hiperinflado llegó a media mañana cuando un autobús escolar escupió a 15 estudiantes de agronomía. Cite 2119. Cite, Start. Venían a hacer sus prácticas oficiales a la Fundación Cite 2111. Cite, Start. Me saludaron con una reverencia que rozaba la devoción pura. Cite 2120. Cite, Start. Para ellos, no soy un estorbo biológico que huele a humedad y a viejo. Soy la ingeniera Berenice, la leyenda viva que escribió los manuales de conservación que los hacen sudar tinta en sus exámenes. Cite 2121. Cite, Start. Vanessa se quedó marginada a lo lejos, apoyada patéticamente en su pala, observando en silencio. Cite 2123. Cite, Start. Pude ver cómo se le caía la venda de la ignorancia al mirar las caras de asombro de los muchachos mientras yo explicaba la acidez del suelo volcánico. Cite 2124-2125. Cite, Start. Una jovencita de trenzas levantó la mano y preguntó, llena de curiosidad, cómo diablos logré detener a una constructora tan masiva e impune. Cite 2129-2130. Cite, Start. Miré de reojo a mi hija que agachó la cabeza muerta de la vergüenza al saberse la villana de la historia. Cite 2131. Sonreí acomodándome los lentes bifocales con lentitud calculada. Con pura estrategia mi hija le respondí a la estudiante. Cite, en el campo. Aprendes a la mala que no siempre gana el animal más grandote, sino el que conoce las trampas del terreno. Cite 2132. Ellos trajeron sus fierros ruidosos, y yo traje papeles impecables y una paciencia letal. Cite, Start. Nunca subestimen a una vieja loba que sabe leer las letras chiquitas de un contrato. Cite 2133. Cite, Start. Las risas de los estudiantes fueron cuchilladas directas al ego fracturado de Vanessa. Cite 2134. Cite, Start. El escarmiento le estaba costando sangre, sudor y sus 500 horas de servicio comunitario. Cite 2102. Pero finalmente estaba entendiendo con quién se había metido. Cite, Start. Su noviecito Jorge había perdido la licencia notarial y enfrentaba un juicio penal por fe pública. Cite 2109. Cite, Start. Y el cobarde de Cabral huía de sus socios capitalistas. Como una rata de alcantarilla. Cite 2108. Cite, Start. El sistema, por una vez, me había dado la razón absoluta. Cite 2110. Cite, Start. Al atardecer, cuando el cielo sangraba en tonos violeta y naranja, los estudiantes se marcharon. Cite 2136. La finca quedó sumida en un silencio pacífico. Cite, Start. Vanessa se acercó al porche arrastrando los pies ampollados con el pelo revuelto y costras de lodo secas en las mejillas. Cite 2138. Cite, Start. Nunca la había visto tan desaliñada, y sin embargo, paradójicamente, nunca me pareció tan humana, tan real. Cite 2139. Cite, Start. Terminé de arreglar la fuga del sistema de goteo, murmuró con la voz rota por el cansancio. Cite 2140. Asentí con frialdad implacable. Cite, Start. Mañana revisaré si selló bien. Si gotea lo haces todo de nuevo. Cite 2141. Hubo un silencio denso. Cite, Start. Mamá, empezó ella tragando saliva, escupiendo su orgullo pisoteado. Cite 2142-2143. Cite, Start. Yo creía que eras débil. Cite 2144. Cite, Start. Creía que te estaba haciendo un maldito favor al tomar el control y mandarte a ese asilo. Cite 2145. La miré fijamente, sin un ápice de compasión en las pupilas. Cite, Start. El control no se toma por asalto, Vanessa. Se gana con callos en las manos y lealtad. Cite 2146. Cite,
Start. Querías tragarte la fruta, sin dignarte a regar el árbol un solo día, y lo que es peor, estuviste a nada de talar el bosque entero para vender la madera por unos pesos miserables. La sentencié hundiendo el dedo en la árbol. Laga, Site 2146. 2147. Cite. Start. Ella sollozó bajito un llanto genuino que le lavó un surco limpio en la cara sucia. Cite 2148. Cite. Start. Me preguntó temblando si alguna vez la perdonaría y le daría un trabajo real después de pagar su condena. Cite 2157. Cite. Start. La Madre Tierra perdona. Si la tratas con respeto, le dije con firmeza inamovible. Cite 2158. Cite. Start. Yo soy como la tierra, no olvido jamás, y las cicatrices se quedan, pero si sudas lo suficiente, algo nuevo puede brotar. A las 8 en punto mañana y no llegues tarde, cite 2158-2159. Cite. Start. Ella asintió y se marchó caminando pesadamente hacia la carretera. Cite 2160. Cite. Start. Me quedé sola en mi mecedora acariciando la cubierta gastada de mi bitácora. Cite 2163. Cite. Start. Vanessa quería regalarme un ocaso dorado, un final patético de sopa blanda y pastillas. Cite 2174. Pobre ilusa. Cite. Start. Mi ocaso no es dorado, es verde rabioso. Cite 2175. Huele a lluvia, a victoria innegable y a tierra fértil. Cite. Start. Soy la raíz que sostiene este imperio, y las raíces mueren en la oscuridad de la tierra, pero jamás nunca dejan de alimentar la vida. Cite 2177. Si esta historia ha despertado algo en ti, o te ha recordado la fuerza inquebrantable de tus propias raíces, te invito a suscribirte y compartir en los comentarios cómo defenderías tú aquello que amas. Aquí tu voz y tu valentía siempre encontrarán un lugar donde florecer. La historia que acaba de escuchar es una obra de ficción diseñada con fines de entretenimiento y reflexión. Los personajes, nombres, lugares y las situaciones descritas son producto de la imaginación, y cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Sin embargo, es fundamental reconocer que las temáticas oscuras abordadas en este relato, tales como el abuso psicológico o financiero hacia personas de la tercera edad, la manipulación familiar, el fraude y los delitos contra el patrimonio, son problemáticas graves y dolorosamente reales en nuestra sociedad actual. El maltrato a los adultos mayores y el despojo de sus bienes representan una forma de violencia silenciosa que destruye familias y vidas enteras. Si usted o alguien que conoce se encuentra atravesando por una situación de abuso, vulnerabilidad, extorsión o violencia familiar, no guarde silencio. Le instamos a buscar ayuda profesional inmediatamente acercándose a las autoridades locales competentes, instituciones gubernamentales de protección al adulto mayor o redes de apoyo de confianza en su comunidad para recibir la orientación legal y psicológica necesaria. No está solo.